Esta vez no se trata de quién salvará el mundo, sino de quién aún tiene algo que perder. Thunderbolts no nace de la esperanza, nace del colapso. Por eso aquí están 10 cosas que debes saber antes de ver Thunderbolts, el equipo de antihéroes que redefine el UCM. El universo cinematográfico de Marvel ha entrado en una etapa de cambio. Las fórmulas anteriores ya no garantizan éxito. Los héroes clásicos ya no sostienen el universo narrativo. Es ahí donde entran los Thunderbolts, un grupo disfuncional, un experimento gubernamental, un símbolo de redención o condena. Tras el colapso de los Vengadores, el gobierno busca control. El caos provocado por amenazas externas y decisiones internas ha demostrado que la fuerza sin regulación es peligrosa. Por eso surge una solución, un nuevo equipo, uno que no esté formado por idealistas, sino por soldados, espías, errores del sistema, personas que conocen el precio del poder porque ya lo han pagado. Bucky Barnes, el soldado del invierno, representa el trauma acumulado. Su presencia en el equipo aporta experiencia, pero también fractura emocional. Yelena Belova, más impulsiva que Natasha, más crítica, más humana. Su rol será clave para equilibrar el caos con compasión. Red Guardian es una reliquia ideológica, busca redención en un mundo que ya no lo necesita. Humor, sí, pero también orgullo y desesperación. Taskmaster sigue siendo una incógnita. Esta vez su arco puede centrarse en la reconstrucción de identidad, después de años de ser una herramienta sin voluntad. John Walker, el US Agent, representa el patriotismo corrompido. En él veremos la tensión constante entre autoridad y justicia. Ghost, por su parte, personifica el dolor silencioso, poder inestable, pasado roto, motivaciones difusas. Su papel puede ser tanto redentor como destructivo. Y finalmente, Sentry, un ser con el poder de un dios y el desequilibrio de un hombre fracturado. Este no es un equilibrio funcional, es una amalgama de errores institucionales, y sin embargo, eso es lo que los hace fascinantes. La pregunta es inevitable: ¿están aquí para salvar al mundo o para mostrarle cuán cerca estamos del colapso? Thunderbolts no busca ser una película de redención convencional, quiere explorar el punto exacto donde la redención choca con la supervivencia, donde el deber se enfrenta al trauma, donde el poder ya no es una bendición, sino una carga. Esta película puede marcar un antes y un después en el UCM, no por su espectáculo, sino por su enfoque, porque a veces los personajes que más daño han causado son los únicos capaces de entender lo que está en juego. Valentina Allegra de Fontaine, liderazgo o manipulación. Pero en el universo de Marvel es quizá la figura más peligrosa que ha surgido desde la caída de S.H.I.E.L.D. Mientras el público discutía sobre quién debía ser el nuevo Capitán América, Valentina ya estaba construyendo su propio ejército. En el universo cinematográfico plagado de dioses, soldados y brujos, Valentina Allegra de Fontaine representa otra clase de poder, el poder institucional, introducida casi en silencio durante los momentos de transición del UCM. Su aparición en The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, Black Panther, Wakanda Forever no fue coincidencia. Tras la caída de los Vengadores y la fragmentación de sus ideales, el sistema hambriento de control necesitaba llenar el vacío con algo más pragmático, no héroes, instrumentos, y ahí entra ella. Valentina no recluta, manipula, observa vulnerabilidades y ofrece redención disfrazada de misión. A John Walker le ofrece redención, a Yelena venganza, a Bucky quizá perdón, pero su mayor virtud no es el carisma, es la claridad estratégica. Mientras los antiguos héroes aún buscan su lugar, Valentina ya tejía una red de agentes con experiencia, trauma y motivaciones personales. Thunderbolts no es un equipo, es una bomba de relojería ensamblada con precisión quirúrgica. Y si Valentina no quiere salvar el mundo, sino redefinirlo, y si Thunderbolts no es una respuesta al caos, sino un nuevo orden disfrazado de solución, en un mundo sin vengadores, ella no busca esperanza, busca control. Thunderbolts no será una película de redención, será un retrato del poder que se esconde entre los discursos oficiales. Y Valentina no será la heroína, será la arquitecta, quizá no la villana que esperábamos, pero sí la líder que el nuevo universo está dispuesto a tolerar, en nombre del orden. ¿Es esto el inicio de una nueva era para Marvel? ¿O el reflejo de un sistema donde los ideales ya no importan, si se logra el resultado? Si tú también crees que la figura de Valentina representa un giro político en el UCM, suscríbete, comenta y dime, ¿qué crees que realmente está construyendo Valentina?
un equipo o una agenda. El punto de quiebre del MCU, la última carta de la fase 5. Cuando los iconos caen, el vacío no se queda vacío por mucho tiempo. Lo ocupan los que quedan, los que no fueron elegidos, los que nunca fueron dignos. El universo cinematográfico de Marvel ha entrado en una etapa de redención. Tras la saga del infinito, la narrativa quedó fragmentada. Nuevos rostros, subtramas dispersas, promesas sin culminar, y ahí nace Thunderbolt, una película que no es una secuela, no es un origen, es convergencia. Aquí se cruzan los caminos de Bucky, Yelena, John Walker, Red Guardian, Ghost y Taskmaster. No son héroes, no son villanos, son consecuencias. Thunderbolts llega para amarrar lo que MCU dejó suelto y para cerrar la fase 5 con algo más que una batalla. Cada personaje arrastra consigo una historia inacabada. Bucky, el hombre roto que aún no encuentra redención. Yelena, la huérfana de guerra que necesita un propósito. Walker, el soldado que cargó con un escudo que no entendía. Taskmaster, el reflejo de un experimento sin alma. Ghost, una anomalía viviente atrapada en su propia inestabilidad. Y detrás de todos ellos, Valentina Allegra de Fontaine, la mente que los reúne no para salvar el mundo, sino para controlar lo que queda de él. El equipo no nace por esperanza, nace por necesidad, por pragmatismo, por desesperación. ¿Qué sucede cuando el arma más poderosa es también la más frágil? Thunderbolts no enfrenta a un villano externo, enfrentará sus propias grietas, sus propios fantasmas, sus propias decisiones, y en medio de todo, el MCU tratando de reconstruirse desde las cenizas de su gloria. ¿Puede una película cerrar heridas que no supieron cuándo comenzaron? ¿O solo es otro vendaje sobre una fractura estructural? Thunderbolts no será una película de aplausos fáciles, no habrá discursos épicos ni batallas por el destino del universo, pero sí habrá algo más importante, un reflejo inevitable de MCU, de sus figuras rotas y de quienes aún creen en ellas. En la última página de la fase 5, la última oportunidad de demostrar que aún se puede contar con historias que importe, que pese, porque a veces los que caen enseñan más que los que vuelan. Si tú también crees que Thunderbolts podría ser el punto de quiebre que Marvel necesita, suscríbete, comenta y dime, ¿será esta película la redención o la rendición del MCU, el fin del idealismo? Y si los héroes ya no son el camino, y si el futuro del universo se construye con los caídos, el cine de superhéroes atraviesa su invierno. Los ideales han perdido poder, los colores brillantes su impacto. Y ahí entra Thunderbolt, no como salvación, sino como respuesta incómoda. Una película que no quiere gustarte, quiere confrontarte. Red Guardian, un guerrero que envejeció antes de demostrar su valía. Ghost, un espectro de culpa e inestabilidad. Taskmaster, memoria sin identidad. John Walker, el símbolo que se rompió antes de elevarse. Y Bucky, el hombre que fue soldado, asesino y peón, y ahora líder. La película no camina con orgullo, avanza con peso, con cicatrices, porque estos no son vengadores, son sombras que aprendieron a caminar bajo la lluvia. ¿Qué se construye con lo que el mundo descartó? ¿Puede un grupo que nunca pidió rendición terminar siendo lo que el universo necesitaba? Thunderbolts no será la película que te aplauda al salir, será la que te mire en silencio y te pregunte si todavía crees en el heroísmo. Porque no se trata de salvar el mundo, se trata de no repetir sus errores. Y si Marvel logra sostener esa verdad hasta el final, entonces no habrá traído solo una película distinta, habrá traído un nuevo lenguaje cinematográfico para el género. El peso del pasado y los héroes rotos. ¿Qué ocurre cuando los héroes no son elegidos, sino recogidos del suelo? En Thunderbolts, Marvel no nos presenta un equipo de salvadores, nos entrega un puñado de personas rotas, y cada uno de ellos arrastra un pasado que aún no ha perdonado. Después de años intentando construir íconos, Marvel se atreve con otra cosa. Thunderbolts no es una historia de superación luminosa, es una colisión de trayectorias marcadas por la culpa, la rabia y el fracaso. Pero en ese choque podría surgir algo poderoso, algo que ya no necesita máscaras para ser auténtico. Bucky Barnes es el eco de un soldado que aún no encuentra paz. El mundo lo ve como líder, pero él sigue luchando por no volver a romperse. John Walker, el US Agent, intenta ser lo que nunca logró, un símbolo legítimo, pero su ego y su dolor lo sabotean. Su rivalidad con Bucky no es por liderazgo, es por redención. Taskmaster, privada de voluntad durante años, enfrenta el mayor reto de todos: descubrir si puede ser algo más que una sombra entrenada. Ghost,
una presencia inestable incluso para ella misma. Busca consuelo en una misión, pero ¿puede la venganza convertirse en propósito? Red Guardian, envejecido y ridiculizado, quiere demostrar que aún importa, que su legado invisible para muchos todavía tiene algo que aportar. En el fondo, todos ellos desean lo mismo, sentir que aún tienen un lugar en el mundo. ¿Cómo salvas el mundo cuando ni siquiera sabes cómo salvarte a ti mismo? Eso es Thunderbolts, no una historia de héroes contra villanos, sino de personas tratando de sobrevivirse a sí mismas. Thunderbolts no busca redención en lo épico, la busca en las miradas, en los silencios, en las heridas que no sanan con superpoderes. Cada personaje arrasa su propia historia, y juntos deben decidir si ese pasado los define o si pueden reescribirse en el proceso. Porque a veces los equipos no se forman por elección, sino por necesidad. Y quizá en esa fragilidad compartida nazca algo más fuerte que cualquier ideal. Sentry en Thunderbolts, el héroe más peligroso del UCM, y si el más poderoso del universo también fuera el más inestable, en el horizonte de Thunderbolts no se aproxima un villano tradicional, se aproxima una amenaza disfrazada de salvador. Marvel ha presentado a Sentry como una carta fuera del mazo, un personaje que no responde al molde clásico del héroe, ni al del villano. Robert Reynolds no es un mesías, es una bomba emocional con capa. Su inclusión en Thunderbolts no es una casualidad, es una advertencia. En un equipo compuesto por agentes inestables, con historias de traición, redención y culpa, introducir a una figura con el poder de 1000 soles y la mente de un hombre divino es un movimiento estratégico y arriesgado. Sentry representa una paradoja, un hombre atormentado por su pasado, un dios con miedo de sí mismo. En los cómics, su némesis más peligrosa no es Thanos ni Galactus, es él mismo, bajo el nombre de The Void, una sombra viva que personifica su lado oscuro, destructivo, depresivo. Su viaje no es el de un soldado que redime sus errores, como Bucky, ni el de un agente buscando su lugar, como Yelena. El viaje de Sentry es interno, es la lucha de un ser que lo tiene todo y no puede confiar en sí mismo. ¿Qué ocurre cuando el protector necesita protección? La inclusión de Sentry podría romper al equipo desde dentro, no por traición externa, sino por colapso interno. No hablamos de un villano infiltrado, hablamos de un dios partido en dos, capaz de salvar al mundo o de condenarlo en un suspiro. Estamos listos para ver a un héroe fallar, no ante el enemigo, sino ante su propia mente. Sentry es el catalizador en un universo que necesita redefinir sus límites emocionales, narrativos y visuales. Su presencia plantea una pregunta poderosa: ¿dónde está la línea entre la esperanza y el horror? Y si Thunderbolts tiene el coraje de explorarla, podría convertirse no solo en una historia de acción, sino en el primer drama psicológico con capa del UCM. Si tú también crees que el verdadero peligro no siempre llega desde afuera, sino desde lo que ocultamos dentro, suscríbete, comparte y dime, ¿crees que Sentry será el héroe o el desastre del nuevo universo Marvel? Vínculos rotos en un mundo sin héroes. Cuando los dioses desaparecen, el mundo no se detiene, solo se vuelve más duro. Y en ese mundo, los héroes no están donde solían estar. En el mundo post-Endgame no hay Capitán América que inspire, no hay Tony Stark que construya la próxima era, los Vengadores se han ido y su ausencia dejó cicatrices. El MCU necesitaba algo más que nuevos nombres, necesitaba una respuesta incómoda. ¿Qué pasa cuando quienes ocupan el lugar de los héroes no son héroes? Así nace Thunderbolts, no por gloria, sino por necesidad. Y en el centro de esta operación militar moralmente ambigua están ellos, fragmentos de familias rotas, traiciones pendientes, heridas abiertas. Yelena y Red Guardian, una hija que nunca pidió un padre que nunca supo serlo, ahora unidos por algo más pragmático que el amor, una misión. En cada escena se insinúa lo que nunca se dijo, y en cada mirada una decepción arrastrada desde la infancia. Valentina y Yelena, mentora, manipuladora, reclutadora. Desde Black Widow, Valentina ha estado cerca, pero no por afecto, sino por agenda. Su relación no es confianza, es control. Y esa tensión será un hilo que podría romperse en cualquier momento. Y en el fondo de todo, un mundo sin vengadores, donde la justicia no viene de escudos vibrantes, sino de decisiones grises, donde ya no se aplaude al héroe, se sobrevive con el que queda. ¿Qué ocurre cuando los héroes
de reemplazo son los que más necesitan ser salvados? ¿Puede el mundo confiar en figuras que no confían ni en sí mismas? Thunderbolts no es una película sobre redención simple, es sobre cómo se vive el heroísmo cuando se quita la luz, el optimismo, la música épica, es sobre segundas oportunidades que duelen, y tal vez el verdadero conflicto no está afuera, sino en los vínculos, en la hija que quiere perdonar, en el soldado que quiere olvidar, en los agentes que quieren creer que aún hay algo por lo que luchar. Porque en un mundo sin héroes, tal vez lo que más necesitamos es humanidad. La misión que podría destruirlos o redimirlos. No todos los equipos se forman para salvar el mundo. Algunos simplemente son lanzados contra él. El universo cinematográfico de Marvel llega a un punto de inflexión. Tras años de héroes brillantes y batallas por ideales, ahora enfrentamos algo más crudo. Un experimento del gobierno, una misión sin redención garantizada y un grupo formado por quienes tienen poco que perder y mucho que ocultar. La solución no viene con capas, sino con cicatrices. Thunderbolts no presenta un enemigo externo como eje de su conflicto. La amenaza viene de adentro, del pasado de cada uno, del silencio incómodo entre compañeros de equipo, del gobierno que los considera descartables. Valentina Allegra de Fontaine no recluta héroes, recluta armas humanas, y ellos aceptan porque prefieren arriesgar su vida en el campo de batalla que seguir cargando con lo que dejaron atrás. Bucky Barnes sigue enfrentando las sombras del soldado del invierno. Yelena busca algo más que redención, busca propósito. Cuando no tienes un villano al que culpar, ¿en quién confías para sobrevivir? Thunderbolts no es solo una película, es una crítica, un reflejo para los ideales rotos del cine de superhéroes. Aquí el heroísmo no viene en colores primarios, viene en grises, en decisiones sucias, en sacrificios que nadie aplaude. Y por eso mismo, esta podría ser una de las apuestas más audaces de Marvel Studios. ¿Puede un equipo de exvillanos salvar el alma del MCU? No todos los héroes usan capa. Algunos ni siquiera lo intentan, y sin embargo, en el universo de Marvel, a veces los caídos son lo único que queda en pie. En 1997, Marvel Comics rompió las reglas del juego. Los héroes más grandes habían desaparecido, y en el vacío surgieron los Thunderbolts. No eran lo que decían ser, eran los villanos, disfrazados, fingiendo ser salvadores. Pero algo ocurrió, algunos empezaron a creer en la mentira, y esa mentira los transformó. Y ahora el MCU toma esa historia, y en un tiempo de saturación, sarcasmo y fórmulas gastadas, la convierte en un reflejo de sí mismo. La película Thunderbolts del 2025 no busca presentarnos una alineación de campeones, nos muestra a soldados fracasados, espías con culpa, héroes que no lo son, pero quieren serlo. Y detrás de ellos, Valentina Allegra de Fontaine, una figura que, como Zemo en los cómics, manipula el tablero, pero también entiende el poder de los símbolos. No es solo una película de acción, es una reconstrucción, no del mundo, sino de la moral. Un equipo que no busca la gloria, busca perdón, y eso es más difícil de alcanzar que cualquier victoria. Los héroes nacen de la admiración, pero los Thunderbolts nacen del fracaso. Y si lo más honesto que puede hacer Marvel hoy no es presentarnos un nuevo Iron Man, sino mostrarnos que incluso sus errores pueden redimirse. Thunderbolts no viene a salvar el MCU, viene a enfrentarlo, a preguntarle si aún puede evolucionar. ¿Puede un universo de superhéroes abrir la puerta al gris moral, al dolor sin redención fácil, al poder sin pureza? Tal vez no todos salgan vivos, tal vez no todos se rediman, pero si esta película logra que el espectador se vean en ellos, con sus fallas, sus decisiones, su humanidad, entonces Marvel habrá hecho algo más que entretener, habrá hecho memoria. El precio de la redención. Marvel se arriesga con su película más oscura. Hay películas que intentan redimir héroes, y hay películas que exponen si realmente merecen esa redención. Thunderbolts no es una historia sobre salvar el mundo, es una historia sobre si estos personajes pueden salvarse a sí mismos. Después de años de caos narrativo en el UCM, Marvel da un giro. Aquí no hay vengadores, no hay esperanza idealizada, hay fragmentos de pasado, traumas no resueltos y decisiones moralmente grises. La redención ya no es un destino, es una pregunta. Cada personaje es un archivo abierto, lleno de errores, de pérdidas, de cicatrices. Y el guión no los salva, los confronta. La película no les otorga redención, les da el espacio para buscarla y el riesgo de no hallarla. Thunderbolts no quiere que los ames, quiere que los entiendas. Marvel ya no pregunta quién quiere salvar al mundo,
pregunta quién merece una segunda oportunidad. Y tal vez al mirar a estos antihéroes intentar encontrar sentido, nos reconectamos con algo olvidado en el cine de superhéroes, la humanidad detrás del poder. Si tú también crees que una historia no necesita héroes perfectos para ser poderosa, suscríbete, comenta y dime quién merece redención y quién no.